Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión al vivo informativa sobre derecho. Hoy plantearemos el tema de medidas de defensa en materia aduanera para el importador. Nuevas contravenciones y sanciones aduaneras desalientan la importación formal. Hoy, en esta charla, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Morales. Doctor Morales, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Nos toca hoy un tema muy interesante, que es lo que son las medidas de defensa frente a lo que es la importación. Considero de que el valor que tiene esta exposición va a ser útil para toda la ciudadanía en general, no solamente para los importadores, porque en cierto momento nos encontramos frente a una importación o exportación donde tenemos que conocer cuáles son los derechos, cuáles son los procedimientos y los recursos que tenemos frente a las acciones que toma la aduana. Por ello es importante aclarar a la población en general los recursos que tenemos a mano y en qué casos tenemos que ir a un abogado para que nos asesore sobre el tema. Muchísimas gracias, doctor Morales, y asimismo también le damos la bienvenida al doctor Parada, que se encuentra en Controles Centrales. Muy buenos días, doctora Méndez. Muy buenos días, doctor Morales. Muchísimas gracias, doctor Parada. Quisiera, por favor, que nos pueda dar una pequeña lectura acerca de lo que es la Ley General de Aduanas. Bueno, la ley número 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas, regula el ejercicio de la potestad aduanera y las relaciones jurídicas entre la aduana nacional y las personas naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de mercancía del territorio aduanero nacional. La Fundación FED y JP Abogados Solidarios llevamos a cabo un programa social y concursos informativos al vivo, donde queremos abordar la problemática que existe en las familias bolivianas. Muchísimas gracias, doctor Parada. A modo de preámbulo, para adentrarnos un poco más a la materia aduanera, doctor Morales, quisiera por favor que nos explique a las personas que están viendo esta transmisión qué es el ilícito aduanero. Muy bien. La pregunta no deja de ser también interesante porque cuando estamos frente a un procedimiento aduanero tenemos que definir primero qué tipo de conducta se va a hacer un procesamiento. Porque el ilícito, señores, es toda conducta que contraviene a la ley. O sea, todo aquel que va en contrasentido a la norma. Ese es el ilícito. Y del ilícito se derivan dos figuras. Tenemos la figura del delito y tenemos la figura de la contravención. El delito es cuando estamos nosotros adecuando nuestra conducta a la estructura de un tipo penal, de acuerdo al Código Penal. Y el ilícito en contravención es cuando se adecua una conducta de las normas administrativas. Por darle un ejemplo, el contrabando, que es una figura pero muy interesante hoy en día, por la implicancia económica que hay para el país, puede ser tanto delito como contravención, dependiendo del valor económico de la mercancía. Entonces, es aquí donde las personas, nosotros y los abogados, tenemos que saber en qué momento estamos en el campo administrativo y es una contravención y en qué momento ingresamos al campo penal y es delito. Ya lo que vamos a ir explicando más adelante. Perfecto, doctor Morales. Quisiera saber cuáles son los sujetos procesales dentro de la materia aduanera. Ya, muy bien. Como les mencionaba anteriormente, puede darse las dos situaciones, que sea delito o que sea contravención. Si nos vamos por el tema del delito, los sujetos procesales van a ser el Ministerio Público, que representa al Estado, los intereses del Estado, el juez en materia penal, y aquí nos encontramos con lo que es el imputado, que luego va a ser el acusado, ¿no? O sentenciado más adelante. Pero si es un procedimiento administrativo al que nos estamos refiriendo, el sujeto activo o principal es el Estado a través de la aduana, porque es la aduana la que inicia el procedimiento, ¿no? Y el sujeto pasivo, o en este caso el que contraviene, viene a ser el importador. Los demás sujetos, como sea el abogado u otros más, son solamente sujetos accesorios al procedimiento, porque no es obligatorio en materia administrativa tener abogado, pero sí en materia de procedimiento común. Perfecto, doctor. ¿Cuáles son las actuaciones comunes legales dentro de la materia aduanera? Ya. Dentro de un procedimiento administrativo aduanero, las actuaciones son, primero, tienen que darte tu vista de cargo, ¿no? En la cual se determina qué tipo de contravención, en este caso, te están calificando. Cuál es el monto, sobre qué mercadería y todo lo demás. Y también la mercancía que fue decomisada o comisada. Y realizar esta vista de cargo tiene que notificarte, tiene que llegarte a ti el conocimiento sobre la vista de cargo, sobre la cual ya te van a otorgar un cierto periodo de 5 a 10 días
para que presentes la prueba de descargo. Pruebas de descargo que son los documentos de importación, que son los formularios y otros más que tal vez han sido observados en el procedimiento aduanero, ¿no? Realizado el descargo, entonces ya viene un periodo de prueba que van a ser ratificadas por ambas partes y finalizando con los alegatos. Los alegatos son las exposiciones finales, donde cada uno ya hace una síntesis de toda la posición o el argumento que tiene para que en definitiva la aduana tome una decisión. Adopte una resolución sancionatoria o no sancionatoria. Muy bien, ahora adentrándonos a lo que es nuestro tema principal, los medios de defensa en materia aduanera para el importador, doctor, quisiera preguntarle cómo se determina el valor en aduanas para el importador. Ya. Bueno, el valor en aduana es un tema muy debatido. ¿Por qué? Porque en principio todos los ciudadanos, todas las personas, tenemos el conocimiento previo de que el único valor que existe es la factura. O sea, yo compré un producto, aquí está mi factura. Entonces, para mí, ese es el único valor que debe existir. Esa es una verdad que yo tengo. Pero ¿qué resulta? Que en materia aduanera, para ellos no es la única verdad. Tu factura o el valor de tu factura no es la única verdad. ¿Por qué? Porque en materia administrativa, y sobre todo en la aduanera, ellos tienen la aplicación de un principio que es la duda en contra del importador. Quiere decir que siempre van a dudar de que el importador está dando información falsa o quiere, en este caso, actuar de una manera de evadir el pago de los impuestos. Entonces, esa es la mentalidad que tiene la aduana. Por tanto, la Ley General de Aduana determina métodos de valor en aduana. Significa esto que hay no solo uno, no solamente el valor de factura, sino existen 4 métodos más. ¿Pero cuáles son? Ya. Primero, está el método de transacción, así se llama en la ley. Método de transacción, ¿qué significa? El valor de la mercancía expresada, en este caso, en la factura comercial. Luego está el valor o monto o costo de despacho, que vienen a ser los costos de importación, más los gastos aduaneros interiores, ¿no es cierto? Todo eso sumado me da el valor de transacción. Aclaro, el valor de transacción entonces no solamente es el valor de factura, sino, señor, se suma lo que son los gastos de aduana, de despacho, más los gastos interiores como sea almacenaje. Si tu mercadería costaba $100, puede ser que todo tu trámite de importación haya costado $50, entonces el valor de transacción va a ser $150, sobre la cual van a aplicar ya los impuestos y los aranceles, ¿ya? ¿Eso para qué? Para conocimiento, porque a veces uno dice, pero si a mí me costó esto $100, ¿por qué me están cobrando tanto? No, señor, lo que pasa es que aquí le hemos sumado algunos costos más que usted no tenía conocimiento. Y ahí vamos, ¿cómo se llama esa persona que es la que nos informa? O sea, ¿quién es la persona que determina el valor aduanero a tal importación? ¿Cómo se llama esa persona? Ya. El primero que debería asesorarte, darte conocimiento sobre los valores, es el agente despachante de aduana. Porque el agente despachante de aduana es un auxiliar del comercio exterior, de acuerdo a la Ley General de Aduana. Él tiene una doble naturaleza. Primero, es de derecho privado porque es como un servicio privado que nos da a nosotros los importadores, pero también tiene una calidad pública, una función pública, porque se considera parte de la estructura de la aduana. Es interesante la figura. El agente despachante de aduana es el primero que tiene que asesorarte y decirte, bueno, este es el precio, estos son los costos, vamos a sumarlo, no sale tanto, esto hay que pagar. Ese es el primero. Pero si yo no contrato a un agente despachante de aduanas, porque ya no es obligatorio, antes lo era, y realizo la importación de manera directa, el que le va a corresponder la tarea de darme el valor es el vista aduanero, que ya representa a la aduana. El vista aduanero es un técnico que tiene en sí el conocimiento y la preparación, de acuerdo a la ley, para determinar si el valor de la factura más los costos de transporte y otros más corresponden o no corresponden a esa importación. Perfecto. Ahora vamos a puntualizar un poquito más lo que eran los métodos de la valorización aduanera, doctor, para que quede un poquito más claro. Sí. Mire, yo le voy a dar un tip, le voy a dar, como dicen algunos, ¿no? Una técnica, una estrategia, que en realidad los abogados en materia aduanera conocemos muy bien. Cuando nos llega un caso de importación y el cliente nos dice, doctor, tengo este problema, me quieren cobrar de más, el verdadero abogado preparado en la materia sabe y conoce y aplica los métodos de valorización aduanera. Porque usted no puede ir a cualquier abogado y decirle, hágame un procedimiento aduanero que es muy distinto a los procedimientos penales o civiles. Por tanto, tengo que conocer el orden de los métodos. Hay un orden. Primero está el método de transacción, que ya lo comenté, ¿no es cierto?
Ya, si resulta que este método de transacción no corresponde, la aduana me rechaza, entonces ellos tienen la obligación de acudir al segundo método, que es el método de mercaderías idénticas. ¿Qué significa eso? Tienen que buscar en su base de datos una importación anterior, pero que no sea muy larga data, porque usted sabe que los valores comerciales son dinámicos, van cambiando. Entonces no podrían aplicarme información de una importación de hace un año atrás. Y si lo hacen, eso es injusto, eso es ilegal. Tiene que ser de 3 meses antes. ¿Ya? Correcto. Muy bien, entonces me buscan la misma mercadería en género de especie y me aplican ese valor. Señor Juan importó hace de 3 meses tal mercadería que es la misma de acá, le aplicamos este mismo valor. Ya, muy bien. Pero si no encuentran ninguna mercadería idéntica, tienen que aplicar en este caso el siguiente método, que ya es el tercer método. Mercaderías similares o método de mercaderías similares. Significa buscar mercaderías que no son idénticas, pero tienen un cierto parecido, tienen una cierta similitud en cuanto a ese producto. Y también tiene que ser de hace 3 meses antes. Ojo. Bien, ahora sigamos. Tenemos el tercero, vamos al cuarto, el método deductivo. El método deductivo es que ellos tienen que hacer las averiguaciones de importaciones, tanto en su base de datos interna como externas, pero también ver mercaderías que de alguna manera se comercialicen dentro del país, de la ciudad. Ese es el método deductivo. Y luego viene un método que es el más complicado para la aduana, imposible casi para mí, es el método reconstructivo. ¿Qué significa ese método? Tienen que reconstruir la mercadería. A ver, para hacer este producto, ¿cuánto costó la mano de obra? ¿Cuánto costó los materiales? ¿Cuánto costó la tecnología? Entonces, es casi imposible para la aduana hacerlo. Pero debe justificar por qué no lo hace. Bueno, y ya en caso de que este método no se pueda aplicar, el último recurso, viene el método ya subjetivo. Subjetivo último recurso, quiere decir que la aduana ya pone el valor que ve conveniente, el valor que él considera de acuerdo al conocimiento del mercado. Bueno, va el vista aduanero a un mercado y pregunta, a ver, ¿cuánto vale este producto? Vale tanto. Descontando los costos de importación, maestro, debería costar tanto. Ya es un método subjetivo. Como usted decía hace un momento, con el papelito anotando de acuerdo a su conocimiento empírico. Ahora, lo esencial en este punto es que hay un orden. La ley dice que los métodos se aplican de forma ordenada, sustituta y subsidiaria. ¿Qué significa? Que si yo no puedo aplicar el primer método, tengo que justificar por qué no puedo aplicar ese primer método. Si no puedo aplicar el segundo método, tengo que explicar por qué no puedo aplicar el segundo método. Y resulta que nosotros los abogados en materia aduanera, donde la atacamos más a la aduana, es en la fundamentación de la exclusión de los métodos, porque no saben explicar bien, y perdón mis amigos que trabajan en la aduana, no saben explicar muy bien cuáles son los fundamentos para excluir cada método, por qué lo están excluyendo. Entonces es ahí donde nosotros ya nos aplicamos nuestro conocimiento. ¿Y qué pasa si como importador no estoy de acuerdo con el precio que se dio en el último método? En ese caso ya tenemos que nosotros aplicar todos los recursos, los procedimientos que tenemos a mano, recursos administrativos, plantear un recurso, primero ante la autoridad local, que viene a ser la aduana interior de Santa Cruz, y si no, tengo otro recurso que se llama jerárquico, que se presenta ya ante la autoridad, que es la AITT, la Autoridad de Impugnación Tributaria, ¿no? Y ahora le explico una cosa, tengo que fundamentar. Hacer una fundamentación en materia aduanera es técnica. Quiere decir esto, tengo que manejar muchas normas, muchos procedimientos, conocer bien sobre los métodos y de esa manera justificar por qué para mí ese valor no corresponde. Y hay muchas situaciones en las cuales ciudadanos con desconocimiento a la norma permiten que la aduana ponga cualquier valor, ¿ya? Y al final eso, como bien decía su título y me parece muy, muy conveniente, desalientan. Correcto. Desalientan porque el importador al ver de que le colocan cualquier valor dice, bueno, ¿para qué voy a seguir emprendiendo, haciendo emprendimiento? Mejor me dedico al comercio informal, mejor traigo por contrabando, ya que es un mundo, me cuesta sacar una mercadería y tantas observaciones que me hacen, cuando debería ser más fácil, más dinámico el tema de las operaciones de importación. Ahora, doctor, dentro de este campo de lo ilícito, quisiera que nos comente en qué consiste el procedimiento aduanero por ilícito. Ya, bueno, por ilícito es un término genérico. Cuando dice por ilícito quiere decir que todavía no hemos determinado si es delito o contravención. Pero ahí viene algo muy elemental. ¿Y quién va a determinar si es delito y si es contravención?
Eso en primera instancia lo determina el vista aduanero. ¿Por qué? Porque si el vista aduanero coloca un valor muy por encima de lo permitido y de lo que establece para una infracción, se va a ir entonces a conocimiento del Ministerio Público. O sea, va a salir del campo administrativo y se va a ir al campo penal. Pero si el vista aduanero coloca un valor ajustado que está dentro de lo que son las infracciones, entonces el procedimiento va a ser interno, va a ser un procedimiento solamente administrativo sin intervención del Ministerio Público. Le explico cómo sucede esto. Bueno, llega a la mercadería una cierta cantidad de productos, ¿no? Entonces el vista aduanero tiene que hacer un informe, tiene que elaborar un informe indicando cuál va a ser el valor que va a aceptar la aduana, lo que llaman valor en aduana. Y si ese valor en aduana supera por infracción, por ser un ilícito, supera un monto determinado, lo va a mandar los antecedentes al Ministerio Público porque ya es un delito aduanero. Pero si el valor que él determina está por debajo, entonces ya vendría a ser una contravención y internamente al procedimiento administrativo se tienen que realizar las actuaciones. Perfecto. Doctor Parada, ¿tiene algunas preguntas para nuestro invitado? Claro que sí, doctora Méndez. Antes de realizar mi pregunta, quisiera aportar con un caso en específico que me tocó ver. Conocí a una señora que ella importaba una marca conocida con diferentes productos. La aduana nacional notifica a la importadora y le indica que el valor factura no coincidía con los valores que maneja la aduana nacional a tabla, valor tabla. Así que le hicieron la notificación y en la notificación le dan 5 días de plazo para que ella pueda demostrar que el valor era correcto, que llegó desde el país de origen. Así que le dieron 5 días de plazo y bueno, acudimos a un abogado especialista y el abogado, bueno, indicó que 5 días era muy corto y que para solicitar esa información en la fábrica y que iba a demorar un poco más. Así que el abogado le indica que su honorario para poder hacer defensa cobraba una cantidad más alta que la multa que le estaban realizando. Así que le indica a la señora que mejor pague esa multa porque le iba a significar más caro su honorario del abogado y solicitar todo lo que se refiere a la información, ¿no? Eso es lo que quería comentarle, doctor. No sé si tiene usted algún comentario sobre este caso. Claro que sí. En realidad coincido con el colega al decir que el plazo es muy corto, pero ¿qué sucede? Las reglas del procedimiento son distintas. O sea, en el caso de la aduana, ellos tienen una ley de procedimiento administrativo, ¿ya? Tienen sus normas reglamentarias, tienen sus normas de aplicación del procedimiento muy distintas al procedimiento que conocemos. ¿Por qué? Porque si yo le planteo un caso penal o civil, tenemos nuestros plazos de 15, 20 días, ¿no es cierto? Pero en materia aduanera es menos el tiempo. Pero, ¿qué sucede? Si es que el descargo que yo necesito está en un país que está alejado territorialmente al mío, ¿ya? No se olviden que las normas, sean administrativas o no, se rigen también bajo lo que son las normas madre, que son en este caso las normas civiles, procedimentales civiles, que nos dice que por cada ciertos kilómetros, cada 100 kilómetros debería darse un día más de plazo. Correcto. Entonces yo como importador lo que haría es, presentaría la carta a la aduana, indicaría el origen de dónde me va a provenir mi descargo y solicitaría que se me amplíe el plazo en consideración a la instancia, fundamentando en base a lo que es el procedimiento común, ¿no? Procedimiento civil, jurisprudencia que también me puede ayudar para que de esa manera la aduana me extienda el plazo, me pueda extender el plazo considerando la distancia, ¿no ven? Ahora, la otra variable, sí desmotiva, ¿no? Desmotiva que si te hacen un control aduanero por una mercadería de bajo costo y que tu representación salga más caro, en la mayoría de los casos, pues el importador va a preferir dejarlo. Bueno, ¿para qué voy a gastar 2.000 bolivianos en un abogado? Me va a salir 500 pesos el costo del procedimiento si la mercadería no me sale ganando más de 4.000 bolivianos. Entonces, para eso lo dejo.
y la aduana se está llenando de mercadería. Si ustedes ven en las noticias, en las redes, todo el tiempo hay subasta y remate de mercadería porque no estamos llenando de mercadería, porque hay muchos importadores que prefieren dejarlo. Es aquí donde yo creo que la aduana debería tratar de ajustar su procedimiento, dar un poco más de ventaja al importador para el debido proceso. El debido proceso es dar también el plazo suficiente para que se pueda defender, permitirle también los medios para que pueda sustentar su valor, porque al final de cuentas sí va a pagar el valor de la importación. Lo único que se está discutiendo es la aspiración que tiene la aduana de un mayor costo con tal vez un precio justo que tiene el importador, ¿no? Y hay que darle en este caso la oportunidad que demuestre de que el valor es justo. Y al final y al cabo, cuando llegan a los remates, el precio es muchísimo menos a la pretensión aduanera, ¿no es cierto? Exactamente. Es que es ahí donde yo les planteo de que no hay un beneficio para ninguna de las partes, porque para la aduana también le sale casi nada rematar esos bienes, ¿no? Y muchos de ellos incluso ya no sirven por el tiempo, por la duración, porque hay mercaderías que tienen un lapso de tiempo y ya no pueden ser útiles. Entonces, es una gran pérdida económica que sea también para el Estado. Es necesario agilizar el procedimiento aduanero, ajustar los trámites y tratar de darle más mecanismos al importador para que pueda demostrar su importación. Por ejemplo, a ver, le doy un ejemplo. A ver, a mí me tocó un caso de una clienta, de un cliente, ¿ya?, que realizó una importación y igual observaron su factura comercial. Pero lo que hice yo fue inmediatamente envié una nota, hice notariar en otro país a través de la empresa de que el valor que le había vendido era porque se estaba aprovechando un tiempo de que llaman aule o descuento, ¿no? Y que en sí por eso es que el valor era más bajo, ¿no? Pues bueno, me dieron la certificación, cabalmente me dio el tiempo que me dio la aduana, que son 5 días, me dio. Pero ahora podríamos incluso emplear los sistemas informáticos, si hay la firma digital. Si ya está la firma digital, ya están los certificados digitales, entonces nada costaría a la aduana incorporar eso más y que permita que los importadores puedan obtener certificaciones de otros países donde dice que sí, el valor de la compra fue tanto y aceptar esos medios de comprobación digital, porque ya el comercio electrónico y las firmas digitales como los documentos digitales ya están reconocidos legalmente en Bolivia. Ahora, otro punto muy importante, doctor Pará, que le quería aclarar, es que dentro de la documentación aduanera hay también lo que se llama la declaración jurada de valor, que esto lo conocen muy bien los agentes despachantes de aduana. Esa declaración jurada de valor es un formulario, ¿ya?, donde se hace un conjunto de preguntas al importador sobre cómo obtuvo la mercadería, de dónde, a qué precio. Y aquí viene lo interesante, preguntan si es que el valor que él consiguió en rebaja proviene de un parentesco con el productor o el fabricante o proviene de un descuento en general, una feria, un aule o algo así. Entonces hay que ver bien si es que el agente despachante de aduana llenó correctamente el formulario y si fuera así ya tendríamos que impugnar a la aduana porque debería haber aceptado también la declaración jurada de valor. Ya, ahora quisiera acotar lo siguiente. Hay un punto que se nos estaba pasando y quisiera incorporarlo, son los documentos de importación, porque también es importante. ¿Qué documentos tiene que tener el importador? ¿Ya? Cuando se realiza una importación, primero la factura, que es la compra, ¿no?, el documento que demuestra el valor de la mercancía. Pero también tenemos que tener lo que se llama el MIT, Manifiesto Internacional de Carga, que nos da el transportador, donde indica qué cantidad de mercadería se está cargando, de dónde a dónde se va a dirigir, ¿no? Tiene que haber el DTA, Declaración de Tránsito Aduanero, para ver qué países van a ser los de tránsito. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si usted pone un punto de origen, por ejemplo, pone de origen Chile, destino Brasil, ¿ya?, y va a pasar por Bolivia, entonces los países de tránsito no deberían hacer control aduanero, porque son solamente de tránsito. El control debería ser en el punto de destino. Entonces el DTA es un documento importante. Tiene que haber póliza de seguro. Ustedes saben que tiene que haber un póliza de seguro sobre el tema de la mercancía. Tiene que haber también lo que es el DGA, Declaración Jurada de Valor, y tiene que haber también, cuando llega la mercancía, una planilla, que es como un inventario, donde indica qué mercadería se fue introducida al almacén, para comparar en este caso. Si cuenta con toda esa documentación, usted tenga la seguridad que su importación es legal, lícita, ha cumplido con todas las formalidades y debería estar tranquilo de que no le van a hacer ningún tipo de procedimiento. Pero si no cuenta con alguno de estos documentos,
Entonces aquí es donde ya estamos ingresando al campo del ilícito. Ya estaríamos ingresando, porque el hecho de que no tenga los documentos a mano ya es un ilícito. Por más que usted diga, lo dejé en mi casa, lo dejé allá, no, tiene que tener a mano todos los documentos. Hoy en día, ¿qué se está haciendo? Hoy en día en algunos países se está proponiendo la modernización, creando lo que son los documentos también digitales, un flash memory y llevar todos los documentos para poder llevarlo a cualquier lado, ¿no? Que también sería un tema interesante acá. Claro. Y si pese a que yo tengo toda la documentación, sigo teniendo trabas, ¿cómo procedo yo como importadora que he cumplido con todos los requisitos que usted ya planteó? Claro. En ese caso, señores, el error no es suyo, el error es el de la aduana, porque la aduana, al hacer la fiscalización o control, también tiene una responsabilidad de verificar de que todo el trámite de procedimiento es correcto. Si la aduana, a pesar que usted presentó toda la documentación y está dentro de la norma, le inicia un procedimiento, ya le está provocando un daño económico. Y podemos demandar a la aduana, ¿no es obviamente, cierto? y ustedes saben que la aduana como una institución pública está sujeta a la responsabilidad pública, a la función pública. Estamos hablando de la ley SACO. Podríamos iniciar también un proceso por daños patrimoniales que se dan dentro de la importación. Ahora, no sé si todavía tenemos tiempo. No, sí, hay tiempo. Ya. Los canales, quería también hablar sobre el tema de los canales, que también es un punto importante. Hay 3 canales dentro de una importación: canal rojo, amarillo y verde, ¿no? El canal rojo, si usted, por ejemplo, tiene su DUI, es otro documento que me estaba olvidando. El DUI, lo que antes conocían como póliza de importación, hoy se llama DUI, Declaración Única de Importación. Terminología que tenemos que saber. Es como yo le digo a mis alumnos cuando doy clase, tienen que saber muy bien la terminología, porque es como que vaya a un juzgado civil y le diga dónde está mi querella. No es la terminología. Entonces, lo mismo. Usted tiene que decir DUI, ya no póliza. DUI es el documento donde se indica que se está importando la cantidad, el peso, todo. Ese documento es importante para todos los trámites que se hacen en el país. Todos los trámites. Hasta para sacar su certificado de propiedad. Bueno, resulta que dentro de este procedimiento, si tengo problemas con los documentos, o sea, si los documentos no coinciden, imaginemos que el MIT no coincide con el ETA o el MIT no coincide con la póliza, entonces la aduana me va a aplicar un canal amarillo, porque el canal amarillo significa una observación documental. Hay algo malo en los documentos que tengo que revisar. Pero si me pone el sello rojo, canal rojo, en el DUI, porque eso va en el DUI, quiere decir que es más un problema de contrabando, de que hay más mercadería de la que se ha declarado o menos mercadería de la que se ha declarado. Ya es un tema físico, ya es un tema de aforo. Otro término que tiene que saberse. El aforo es el control documental y físico de la mercancía. Entonces es un control físico lo que tienen que hacer. ¿Ya? Que haya encontrado, por ejemplo, dice una caja cámara Samsung, pero en realidad dentro de la mercadería hay diamante. Ya es un control físico. Ese es un canal rojo y es el más grave. Y si es canal verde, quiere decir que todo el procedimiento está bien, no hay ninguna observación ni documental ni física y se da el levante en la mercadería. Lo que quiere decir que ya puedo yo hacer el proceso para levantar la mercancía. ¿No? Perfecto, entonces para que nos quede claro, el canal rojo existe un problema de fondo informa, ¿no es cierto? En el canal amarillo existe un problema que puede ser solucionable. Documental. Sí, y el canal verde quiere decir que todo está en orden y que ya procedemos directamente con nuestra mercadería, ¿no es cierto? Sí. Doctor Parada tiene una preguntita, por favor, para el doctor Morales. Sí, gracias, doctora Méndez. Mi pregunta, doctor Morales, ¿cuáles son los recursos o medios de protección que tiene el importador ante un abuso de aduana por el valor o calificación del procedimiento? Perfecto. En realidad esa es la temática que hoy estamos conversando, ¿no es cierto? Bueno, resulta que ya hemos aprendido cómo es el procedimiento, cómo se dan los trámites y todo lo demás, los canales. Pero ahora tenemos que desembocar en cuáles son los medios de protección. Bajo el supuesto que la aduana hubiese realizado un mal procedimiento, no hubiese cumplido con las formalidades, o hubiera un abuso en el valor de aduana, tengo que saber también qué tipo de medios de impugnación o recursos tengo. Porque tengo que tener. Dentro de lo que viene a ser la justicia, el debido proceso, se enfoca mucho lo que viene a ser el derecho a la defensa. Tenemos derecho a la defensa. El primer procedimiento o el primer recurso que tenemos se llama el recurso de alzada o revocatorio según nuestra ley de procedimiento administrativo, que se plantea ante la misma aduana, es decir, ante la misma aduana donde se hizo el trámite, ante la misma institución o entidad, para que esa corrija, enmiende o mantenga esa resolución.
Vamos a hacer supuesto que el visto aduanero puso un valor que no me corresponde, ¿no ves? Me notificaron, ya dictaron una resolución sancionatoria contravencional, entonces yo tengo la oportunidad, primero, en primer lugar, ante la misma aduana que me notificó, plantear recurso de alzada para que observe su valor y me corrija. Si ese recurso no me da a favor y sigo viendo que hay violación de mis derechos y garantía, tengo otro recurso, que es el recurso jerárquico. Ya no es ante esta autoridad, ya no es ante el mismo. Ya esto procede ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, la AIT, que ya va a conocer todos los obrados y va a resolver respetando los derechos del ciudadano como también de la aduana. Ese es el recurso ya jerárquico. Y si a pesar de eso se sigue manteniendo una resolución que atenta, en este caso, a mis intereses, entonces ya se abre la posibilidad de un procedimiento contravencional, administrativo, fiscal o tributario o aduanero, ¿ya? Un proceso ya judicial, porque aquí ya la aduana no va a ser juez y parte. No se olviden que en todo esto la aduana es juez y parte, ¿no ves? Pero ya cuando pasa un proceso contravencional, ya es un juez el que va a conocer y va a resolver de acuerdo a los antecedentes del proceso. Y por último, para acabar, por último, si a pesar de eso no me resulta, todavía tengo uno más que es ya constitucional, que es el recurso de amparo constitucional. Ahora, ¿cuál es el problema? Quiero entrar a ese detalle. ¿Cuál es el problema que tienen muchos colegas y dentro del procedimiento? Que directamente se van al amparo. No agotan la vía administrativa y plantean directamente un amparo, la cual va a ser rechazada inmediatamente por no haber agotado todo el trámite administrativo. Primero tengo que hacer todos los procedimientos administrativos para recién hacer el proceso judicial o el constitucional. Bueno, dentro de la misma problemática, ¿cuáles son los principales problemas, valga la redundancia, cuando se da la contravención aduanera? Ya. Lo principal es el valor en la aduana. Ese es el principal problema. Que el vista aduanero no es un ser perfecto, lo tengo que decir. El vista aduanero a veces se maneja mucho con su conocimiento empírico, poco científico. Y lo que hace es, como tiene mucho trabajo, no sé cómo es la problemática actual de la aduana, si tiene la cantidad de funcionarios suficiente, pero puede darse el caso que un vista aduanero conozca varios despachos y por agilizar los despachos le pone cualquier valor a la aduana, o sea, cualquier valor a la mercancía. El primer problema es el valor, que en muchas ocasiones y en la mayor cantidad de casos que me ha tocado es que el valor que le asignan es incorrecto, está mal, no corresponde a la realidad. Primero. Segundo problema es que no cumplen con las formalidades o el procedimiento, es decir, no cumplieron con los plazos, no notificaron correctamente, no lo hicieron donde corresponde o se saltaron un paso. Ese es el segundo problema. El tercer problema, dentro de todo este procedimiento, es que no verifican tampoco cuáles son las sentencias constitucionales actualmente sobre el tema de las importaciones y los despachos aduaneros. Y eso tiene que ser algo que tienen que actualizar para hacer todos esos procedimientos, que claro, cada sentencia constitucional deja cada caso determinado, pero nos crea una jurisprudencia también en materia aduanera. Correcto, muchísimas gracias, doctor Morales. Ya antes de finalizar, quisiera que usted nos pueda dar unas recomendaciones a todas las personas que están viendo esta transmisión al vivo para poder contar con una importación segura y dentro del marco de la ley, asimismo haciendo respetar y cumplir todos nuestros derechos como importadores. Muy bien. La primera recomendación que les voy a dar, si van a hacer una importación formal, es que ustedes tienen que registrarse ante la aduana. Primero tienen que registrarse en la plataforma de la aduana. Luego tienen que verificar toda la documentación. Lo que pasa es que la mayoría de los importadores se confían mucho en la actuación de la agente despachante de aduana. O sea, lo dejan a él. Le dicen, bueno, para eso lo contrato, que lo haga él, a mí no me diga nada sobre esto. Pero como es un tema económico, necesariamente tengo que hacer un control, tengo que ver que lo haga bien, tengo que verificar que ha presentado todos los documentos, verificar que los aranceles que también, o los códigos arancelarios son correctos, porque le comentaré que uno de los grandes problemas que hay con los agentes despachantes de aduana es que no utilizan correctamente los códigos arancelarios. Por decir, yo estoy importando cerámica y el código arancelario es 0015 de tanto, y en vez de eso se equivocan en la transcripción y ponen 0010 veintitanto. Y ya el mismo hecho de haberse equivocado en un código ya es un ilícito. Para la aduana ya es un ilícito, que va a aplicar una multa y no es una multa pequeña, es una gran multa. Entonces, y ahí viene la pregunta, ¿y quién se va a hacer responsable? El agente despachante de aduana puede decir, no, la culpa es la aduana. La aduana va a decir, no, es culpa de la agente despachante de aduana.
pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos también la responsabilidad de verificar también nosotros como dueños de que todo el proceso se está haciendo correctamente y con la documentación que corresponde, en primer lugar. ¿No? Luego de eso, verificar los documentos, que tengan los documentos que ya les mencioné, todos los documentos de importación que estén correctos, que estén dentro del marco formal legal. La declaración jurada de valor también tienen que verificarla. Tienen que ver, porque puede ser que usted no le haya informado a su agente de despachante de aduana que el precio que consiguió es porque es cuñado del dueño de la fábrica. Es algo que también tiene que usted ser consciente de dar esa información para que la agente de despachante de aduana lo coloque en el formulario que corresponde, ¿no? Entonces, esas son recomendaciones elementales y esenciales que se tienen que dar dentro de un trámite aduanero. Y otra cosa, el tema del valor, ¿ya? En realidad no es complicado hacer un valor en aduana, pero sí tiene su procedimiento. Para sacar un valor de aduana, del valor de la mercancía, primero tengo que sacar el gravamen arancelario, que puede ser 10% cuando es una mercadería, cuando es un producto de consumo, 5% cuando es un producto de fabricación, un producto o un bien capital que le dicen, ¿ya? Y si hay tratados o convenios, aquí es un punto muy importante, si hay tratados o convenios, también tienen que verificar si no hay descuentos arancelarios o liberación arancelaria para poder introducirlo eso dentro del costo, ¿no? Elaboro el costo, o sea, tengo el monto de transacción, tengo el monto de factura, sumo el gravamen arancelario, sumo los gastos de importación y sobre eso tienen que aplicar ustedes el 14.94% que es por IVA, porque el IVA le alcanza a este tipo de importación. Es parte del objeto del impuesto. Solo así voy a saber qué valor tiene, de dónde viene la importancia. Si yo hago el cálculo, puede ser que mi valor no sea correcto con el que está poniendo el vistazo negro. Entonces necesariamente tengo que pedir un ajuste a lo que son los valores. Ya me hubiese gustado haberle presentado un cuadro, una pizarra, pero aprovecho la oportunidad si se me permite. Claro, continúa. Tengo un libro de hace tiempo que es Manual de Práctico de Derecho Aduanero. Precisamente íbamos a hablar sobre ello. El doctor Morales ha escrito este fabuloso libro que se llama Manual de Derecho Aduanero y Comercio Internacional. Para las personas que quieran adquirirlo, doctor, y empaparse un poco más de lo que es el derecho aduanero y el comercio internacional, coméntenos, por favor, dónde podemos adquirirlo. Claro que sí. En realidad puede ser directamente con mi persona o voy a dejar también una cierta cantidad acá a su institución para que lo puedan ofrecer. ¿Ya? Gracias. En este libro, quiero que observen, tiene todo el procedimiento gráficamente establecido de cómo establecer el valor, cuáles son los criterios para el valor, cuáles son los formularios de documentos y cuáles son las normas que se aplican. Es un libro práctico que se aboca más al conocimiento en general de la población de cómo se maneja el tema aduanero y qué tipo de conocimiento usted tiene que tener a la hora de hacer una importación. Muchísimas gracias, doctor Morales. Asimismo, el doctor Parada tiene una recomendación para todas las personas que están viendo esta transmisión informativa. Bueno, como indicó el doctor Morales, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado al momento de presentar los documentos con referente al tema aduanero para que no tengan problemas, ¿no? Y agradecerle también al doctor Richard Morales, siempre es un gusto recibirlo en este programa al vivo porque la verdad es que nos explica a detalle, ¿no? Y la verdad que es bueno tenerlo acá y esperemos tenerlo en otras oportunidades. Indicar también que el JP Abogado Solidario seguiremos socializando las diferentes leyes con otros cursos informativos para todos los integrantes de la familia boliviana para que conozcan sus derechos y obligaciones. También comentarles que JP Service te brinda asesoramiento legal para realizar tus trámites de defunción, todo lo que refiere al trámite de registro civil, declaratoria de heredero, la información de servicios básicos, el informe de la gestión pública y devolución de sus aportes. Eso sería por todo, doctora Méndez. Muchísimas gracias, doctor Parada, por colaborarnos en controles. Doctor Morales, verdaderamente el tiempo se nos queda corto cuando usted viene y nos habla de una manera tan extensa. Muchísimas gracias por regalarnos un poquito de su conocimiento. Esperamos tenerlo pronto en una nueva charla informativa. Muchísimas gracias por estar aquí. Dejo que haga su despedida y por favor si puede dar sus números de teléfono, sus oficinas también para las personas que quieran adquirir este libro. Muy bien.
Para mí es un gusto participar de este tipo de conversatorio porque es solidario, como bien decía el doctor. Solidario quiere decir que es apoyo a la ciudadanía sin costo, para que la ciudadanía tenga un conocimiento de sus derechos. Es bueno socializar, de esa manera sabemos cómo actuar frente a la administración pública, a los jueces o cualquiera sea la temática, ¿no? Entonces es loable la actividad que se realiza y para mí es un gusto participar cada vez que se me convoque sobre temas diferentes, de diferentes ámbitos y transmitir ese conocimiento a la ciudadanía, que al final de cuentas todos tenemos que ayudarnos en todo sentido. El libro, Derecho Aduanero, lo pueden obtener escribiéndome a mi número celular, que es el 702-56956, o en mi oficina, que está en el edificio Casanova, planta baja, oficina 2, frente al Palacio de Justicia. ¿Ya? O también voy a dejar un poco acá, para ver si alguien está interesado, se puede contactar con los números del doctor Parado, la doctora, para que puedan obtenerlo. ¿Ya? Muchísimas gracias, doctor Morales, una vez más por haber estado en esta transmisión informativa. Y a todas las personas que están viendo esta transmisión, no se olviden de suscribirse a nuestras diferentes redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook, además de TikTok. Muchísimas gracias por haber estado atentos a esta transmisión informativa que sabemos que le va a ser de muchísima ayuda. Mi nombre es Vera Lucía Méndez y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.